Buenas tardes amigos, quiero empezar este video con la promesa que si sigues estos dos pasos para el final del video tendrás tu primera inversión en bolsa. Muchas veces me consultan qué es lo primero que se debe hacer para comenzar a invertir y eso sin darles más rodeos es formarse. Hay múltiples formas, desde libros como El inversor inteligente de Benjamin Graham, un libro de cabecera, hasta algunos un poco más recientes como el Tao de Warren Buffett y uno que me gusta mucho que es Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch. Para los que les gusta escuchar, hay múltiples contenidos como videos de YouTube y podcasts sobre inversión. La información se encuentra por todas partes y lo importante es comenzar lo antes posible. No olvides que para el final del video vamos a crear una cuenta para empezar a invertir. Lo segundo es encontrar un broker que funciona en términos simples como un intermediario entre el mercado de valores y nosotros. El broker compra lotes de acciones y las mantiene en inventario hasta que un inversor individual como tú o yo decide comprar o vender acciones dentro de su plataforma. Algunos puntos que debes considerar al momento de escoger tu broker son: el primero, que esté supervisado por un regulador financiero gubernamental. Esto lo podemos encontrar fácilmente haciendo una búsqueda en Google o en la parte inferior de las páginas de inicio del broker. Las más comunes son la CFTC en los Estados Unidos y la FCA en el Reino Unido. Lo segundo es validar cómo son las comisiones. Cada vez que ejecutes una operación, es decir, compres o vendas acciones, tendrás que pagar una comisión a tu broker. Aquí lo importante muchas veces es mejor tener un broker que sea confiable y que te brinde una muy buena atención al cliente. Y por último, que tengas una plataforma amigable. No creerán cómo son de complicados de operar algunos brokers. Se vuelve toda una odisea comprar o vender acciones. Esto es algo que no queremos. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte. Para los que estamos en Latinoamérica tenemos dos muy buenas opciones. La primera, Interactive Broker, que es un broker que funciona creo que en casi todos los países del mundo. Tiene una amplia cartera de mercados dentro de su plataforma y es muy fácil de utilizar. Como vieron en mi video revelando mi portafolio, que se los dejo en la parte superior del video, este es el broker que yo en lo personal utilizo. El segundo es eToro, un broker que funciona en casi toda Latinoamérica, y digo casi toda porque no funciona lastimosamente desde mi país, Panamá. Sin embargo, podemos descargarlo igualmente en la aplicación del App Store y utilizar el simulador. Arranquemos con la creación de la cuenta. Nos vamos a la página principal de eToro. Importante, para este video solo vamos a crear la cuenta y realizar una operación. Si quieres un video más detallado de eToro o de Interactive Broker, déjame saberlo en los comentarios. Una vez estamos en la página principal de eToro, le damos en la parte superior de derecha, donde dice ingresar. Aquí nos va a pedir colocar un usuario. Puedes registrarte en la plataforma en la parte de abajo, colocando los campos mínimos que te va a solicitar, como son tu nombre de usuario, correo electrónico y una contraseña. Súper básicos. Completada la información, se te creará la cuenta. Otra manera de hacerlo es ingresar por medio de una aplicación, que para este ejemplo lo haremos con los datos de Facebook. Así que colocamos nuestros datos dentro de la aplicación y listo, podemos empezar a utilizar el simulador y observar cómo es un broker. Como ven, en este registro solo podemos utilizar el simulador, ya que para operar con transacciones reales el broker te solicitará completar otros datos como son un comprobante de ingresos, una foto de tu ID, un recibo de servicios públicos y realizar tu primer depósito, que tampoco son nada complicados. Le damos donde dice cambiar a virtual y listo, podemos empezar a operar. Para registrar una operación vamos a utilizar una acción que todos conocemos, Apple. Le damos a invertir y se nos va a abrir esta pantalla. Lo importante al momento de usar el simulador es colocar montos que vayamos a operar. Ejemplo, si vas a comprar 50 o 100 dólares en acciones, es mejor que coloques estos montos para que tengas una idea de cómo serían tus potenciales ganancias. Colocamos 100 y nos va a mostrar que son 0.61 unidades de Apple. Las X1, 2 y 3 que ven en la parte de abajo son el apalancamiento que le quieren colocar en la operación. Yo les recomiendo no utilizar esto, ya que el riesgo de tener una pérdida se multiplica si no sabes operar con apalancamiento. Lo dejamos en X1 y le damos establecer orden. ¿Y por qué no sale esto y no comprar? Es porque el mercado se encuentra cerrado. Se van a portafolio y van a haber registrado la operación de compra de Apple por 100 dólares que se debe ejecutar el lunes apenas abra el mercado.
Vamos a hacer otra prueba con un mercado que nunca cierra, el mercado cripto. Vamos a comprar nuestros primeros $100 en Ethereum. Buscamos Ethereum en el broker y le damos invertir. Le colocamos $100 y si ven, en unidades serían 0.05 unidades de Ethereum. Le damos en ejecutar operación y vamos al portafolio. Y ya ven la compra de Ethereum en nuestra cartera. Si se preguntan por qué aparece en negativo, es por la comisión que nos cobra el broker al momento de la operación. Espero que este video les sirva de mucha ayuda y sea su comienzo en la inversión en bolsa. Gracias por este video y no olvides suscribirte.